Bienvenidos a un emocionante recorrido por el apasionante mundo de la informática en moneda maestra. En este episodio especial, exploraremos 100 fascinantes curiosidades que revelan la innovación, la creatividad y el impacto de la tecnología en nuestras vidas. Desde los fundamentos de la programación hasta las últimas tendencias en inteligencia artificial, prepárense para sumergirse en un viaje digital que cambiará su perspectiva sobre el mundo de la informática. Curiosidades de informática. 1. El término informática proviene de la combinación de información y automática. 2. El primer lenguaje de programación de alto nivel fue el Fortran, desarrollado por IBM en la década de 1950. 3. Ada Lovelace es considerada la primera programadora de la historia, por su trabajo con Charles Babbage en la máquina analítica. 4. El primer virus informático fue creado en 1983 y se llamaba el Cloner. 5. El primer sitio web fue creado por Tim Berners-Lee en 1991. 6. El término hackeo originalmente se refería a la práctica de modificar hardware de forma creativa. 7. El sistema operativo Linux fue creado por la Linus Torvalds en 1991 como un proyecto de código abierto. 8. El protocolo de transferencia de hipertexto, HTTP, fue inventado por Tim Berners-Lee en 1989. 9. El primer mensaje de correo electrónico fue enviado por Ray Tomlinson en 1971. 10. El concepto de nube en la informática se refiere a la entrega de servicios a través de Internet. 11. El primer ordenador electrónico fue el ENIAC, completado en 1945. 12. El término bug, error, en informática se originó cuando una polilla quedó atrapada en los relés de un ordenador en 1947. 13. El primer navegador web gráfico fue el Mosaic, lanzado en 1993. 14. El concepto de redes sociales se remonta a los años 70 con ARPANET. 15. El algoritmo de PageRank, utilizado por Google para clasificar los resultados de búsqueda, fue desarrollado por Larry Page y Sergey Brin en 1996. 16. La ley de Moore predice que el número de transistores en un chip se duplicará aproximadamente cada 2 años. 17. El primer ordenador portátil fue creado por IBM en 1981 y se llamaba IBM 5155 Portable Personal Computer. 18. El término pixel se deriva de la contracción de elemento de imagen. 19. El primer videojuego fue Spacewar, desarrollado en 1962 en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT. 20. El código Morse, utilizado en telecomunicaciones, fue desarrollado por Samuel Morse y Alfred Vail en 1836. Continuación de curiosidades de informática. 21. El primer emoticono cara sonriente, fue utilizado por primera vez por Scott Feynman en 1982. 22. El término Wi-Fi no significa nada en particular, es una marca registrada de la Wi-Fi Alliance. 23. El primer teléfono móvil con acceso a Internet fue el Nokia 9000 Communicator, lanzado en 1996. 24. El primer disco duro comercial tenía una capacidad de almacenamiento de 5 MB y pesaba más de 1 tonelada. 25. El algoritmo RSA, utilizado para cifrar y proteger datos en Internet, fue inventado por Ron Rivest, Adi Samir y Leonard Adleman en 1977. 26. El primer mensaje enviado a través de Twitter fue Just Setting Up My TWTTR, por Jack Dorsey en 2006. 27. El primer sistema de correo electrónico fue desarrollado por Ray Tomlinson en 1971. 28. El primer programa de inteligencia artificial fue el programa de ajedrez desarrollado por Alan Turing en 1950. 29. El término spam para correos no deseados proviene de un sketch cómico de Monty Python. 30. El primer navegador web fue creado por Tim Berners-Lee y se llamaba World Wide Web. 31. El lenguaje de programación Python fue creado por Guido van Rossum y lanzado por primera vez en 1991. 32. El primer procesador comercial de 32 bits fue el Intel 80386, lanzado en 1985. 33. El primer reproductor de MP3 comercial fue el WinPlay 3, lanzado en 1995. 34. El primer mensaje de texto SMS fue enviado en 1992 por Neil Papworth, un ingeniero de software británico. 35. El término cookie en informática se refiere a pequeños archivos que los sitios web colocan en tu ordenador para rastrear tu actividad en línea. 36. El primer sitio web de comercio electrónico fue Bookstacks Unlimited, lanzado en 1992 por Charles M. Stack. 37. El primer emoji fue creado en 1999 por Shigetaka Kurita, un ingeniero japonés.
38. El algoritmo de búsqueda de Google se llama PageRank, en honor a Larry Page, uno de los fundadores. 39. El primer ratón de computadora fue inventado por Douglas Engelbart en 1964. 40. El término byte fue acuñado por Werner Buchholz en 1956 durante su trabajo en IBM. 41. El primer videojuego en 3D fue Maze War, creado en 1974 por Steve Cali, Greg Thompson y Howard Palmer. 42. El término ciberespacio fue acuñado por William Gibson en su novela Neuromante en 1984. 43. El primer antivirus informático fue desarrollado por Bernd Fix en 1987 y se llamaba Antivirus Toolbox. 44. El término hacker ético se refiere a expertos en seguridad informática que utilizan sus habilidades para identificar vulnerabilidades y mejorar la seguridad. 45. El término Big Data se refiere al análisis de conjuntos de datos extremadamente grandes que pueden revelar patrones, tendencias y asociaciones. 46. El primer mensaje de WhatsApp fue Hello World, enviado por Han Koum en 2009. 47. El primer reproductor de música digital fue el Winamp, lanzado en 1997. 48. El término inteligencia artificial fue acuñado por John McCarthy en 1956 durante la conferencia de Dartmouth. 49. El primer motor de búsqueda web fue Archie, lanzado en 1990. 50. El primer programa de correo electrónico comercial fue Udoure, lanzado en 1988 por Steve Dorner. Continuación de curiosidades de informática. 51. El primer sistema operativo de Microsoft fue MS-DOS, lanzado en 1981. 52. El término robot se originó en la obra de teatro checa RUR. Robots Universales Rossum, escrita por Karel Apek en 1920. 53. El primer teléfono inteligente con pantalla táctil fue el IBM Simon, lanzado en 1992. 54. El primer dominio de Internet registrado fue Symbolix.com, el 15 de marzo de 1985. 55. El primer sitio web en utilizar el protocolo HTTPS fue la web de la Casa Blanca, en 1994. 56. El primer juego de arcade fue Computer Space, lanzado en 1971. 57. El primer programa antivirus comercial fue McAfee Virus Scan, lanzado en 1987. 58. El término realidad virtual fue acuñado por Jeren Lanier en la década de 1980. 59. El primer blog fue creado por Justin Hall en 1994 y se llamaba Links.net. 60. El primer programa de mensajería instantánea fue ICQ, lanzado en 1996. 61. El primer programa de edición de imágenes digitales fue Photoshop, lanzado en 1990 por Thomas y John Knoll. 62. El término piratería informática se refiere al acto de acceder de forma no autorizada a sistemas informáticos. 63. El primer vídeo viral en Internet fue Dancing Baby, en 1996. 64. El término malware se refiere a software malicioso diseñado para dañar o infiltrarse en sistemas informáticos. 65. El primer juego de ordenador fue Spacewar, desarrollado en el MIT en 1962. 66. El término phishing se refiere a intentos de obtener información personal de forma fraudulenta a través de medios electrónicos. 67. El primer mensaje enviado a través de ARPANET, precursor de Internet, fue LO, en 1969. 68. El término red social se refiere a plataformas en línea que facilitan la conexión y la interacción entre usuarios. 69. El primer sistema operativo de Apple fue el Apple II, lanzado en 1978. 70. El término crowdfunding se refiere al financiamiento colectivo de proyectos a través de plataformas en línea. 71. El primer videojuego de consola fue Pong, lanzado por Atari en 1972. 72. El término bug bounty se refiere a programas en los que las empresas recompensan a los hackers éticos por encontrar y reportar errores de seguridad. 73. El primer mensaje de texto enviado a través de un teléfono móvil fue Merry Christmas, en 1992. 74. El término código abierto se refiere a software cuyo código fuente está disponible públicamente para su estudio, modificación y distribución. 75. El primer smartphone con pantalla táctil capacitiva fue el iPhone, lanzado por Apple en 2007. Continuación de curiosidades de informática.
76. El término realidad aumentada se refiere a la superposición de elementos virtuales en el mundo real a través de dispositivos tecnológicos. 77. El primer juego de computadora fue Spacewar, desarrollado en el MIT en 1962. 78. El término Internet de las Cosas se refiere a la interconexión de dispositivos inteligentes a través de Internet para intercambiar datos y realizar acciones. 79. El primer programa de procesamiento de texto fue el Runoff, desarrollado en 1964. 80. El término criptomoneda se refiere a monedas digitales descentralizadas, como el Bitcoin. 81. El primer programa de hoja de cálculo fue VisiCalc, lanzado en 1979. 82. El término hacker originalmente se refería a programadores talentosos y creativos. 83. El primer juego de aventuras de texto fue Kelasel Cave Adventure, desarrollado en 1976. 84. El término ciberseguridad se refiere a la protección de sistemas informáticos contra amenazas digitales. 85. El primer sitio web en funcionamiento fue Info.Che, lanzado en 1991 por Tim Berners-Lee. 86. El término red de área local, LAN, se refiere a una red de computadoras que abarca un área limitada, como una oficina o un edificio. 87. El primer vídeo de YouTube fue subido por Joud Karim en 2005 y se llamaba Mead de Zoo. 88. El término software se refiere a los programas y aplicaciones informáticas que permiten a los usuarios interactuar con el hardware de la computadora. 89. El primer motor de búsqueda de Google se llamaba Backrub y fue creado por Larry Page y Sergey Brin en 1996. 90. El término algoritmo se refiere a un conjunto de instrucciones paso a paso para realizar una tarea específica. 91. El primer teléfono inteligente con pantalla táctil resistiva fue el IBM Simon Personal Communicator, lanzado en 1994. 92. El término programación orientada a objetos se refiere a un estilo de programación que organiza el código en objetos que interactúan entre sí. 93. El primer navegador web gráfico fue el Mosaic, lanzado en 1993 por Mark Andreessen y Eric Bina. 94. El término hipervínculo se refiere a un elemento en línea que permite a los usuarios navegar de una página web a otra con un simple clic. 95. El primer videojuego de arcade fue Computer Space, lanzado en 1971 por Nolan Bushnell y Ted Dabney. 96. El término ingeniería de software se refiere a la aplicación de principios de ingeniería al desarrollo de software. 97. El primer mensaje de texto enviado a través de un teléfono móvil fue Merry Christmas, enviado por Neil Papworth en 1992. 98. El término programa de computadora se refiere a un conjunto de instrucciones que dirigen el funcionamiento de una computadora. 99. El primer navegador web fue desarrollado por Tim Berners-Lee y se llamaba World Wide Web. 100. El término interfaz de usuario se refiere a la forma en que los usuarios interactúan con un dispositivo o programa informático. En conclusión, nos despedimos de este fascinante recorrido por 100 curiosidades de informática con la certeza de que la tecnología sigue transformando nuestro mundo a pasos agigantados. Desde los primeros pasos de la programación hasta las últimas innovaciones en inteligencia artificial, la informática sigue siendo una fuerza poderosa que impulsa el progreso y la innovación en todas las áreas de la vida. Despedida. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del mundo digital. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal Moneda Maestra para más contenido relacionado con la informática y la tecnología. Hasta la próxima.